Un electrón penetra en un campo eléctrico uniforme, normalmente a sus líneas de fuerza, con una velocidad de 10 a la 4 metros por segundo. La intensidad del campo es 10 a la 5 voltios metros. Calcula la aceleración que experimenta el electrón y la ecuación de la trayectoria que sigue el electrón. Bien, el electrón, aquí he dibujado, he puesto un pequeño esquema, he puesto dos placas paralelas y horizontales cargadas eléctricamente, la inferior con una carga positiva y la superior con carga negativa, intentando representar un campo eléctrico que, como bien sabes, sale siempre de la placa positiva. Aquí tenemos la representación del campo saliente de la placa positiva y, por lo tanto, entrante en la placa negativa. Ese campo eléctrico es vertical y hacia arriba. También tengo un electrón con carga evidentemente negativa y que entra dentro de las placas con una velocidad, según nos dice el enunciado, vamos a ponerlo por aquí arriba, una velocidad de entrada que según el dibujo es en el eje X de 10 elevado a 4 metros por segundo. He querido representar el electrón, su movimiento en el eje horizontal, para que el campo eléctrico sea vertical. Han de ser perpendiculares, lo dice el enunciado. Bien, ¿qué ocurrirá? Que el electrón, cuando penetre en el seno de las placas, sentirá una fuerza eléctrica y como el electrón tiene carga negativa, la fuerza eléctrica, aquí te lo estoy representando, tiene un sentido contrario al campo. Por lo tanto, este electrón, que si no estuviera el campo eléctrico, seguiría un movimiento rectilíneo uniforme, por culpa de la fuerza eléctrica que es vertical y hacia abajo, se va a desviar siguiendo una trayectoria parabólica. De manera que en cualquier punto de la trayectoria, la velocidad la vamos a poder descomponer en dos. Una componente X, en la cual tengo un movimiento rectilíneo uniforme porque no hay ninguna fuerza en el eje X, recuerda que la fuerza es vertical y hacia abajo, por lo tanto la velocidad en el eje X no se va a modificar y durante todo el recorrido va a permanecer constante e igual a la de entrada, 10 a la 4 metros por segundo, v sub x. Sin embargo, dado que la fuerza es vertical, en el eje vertical y hacia abajo vamos a tener una velocidad v sub i que sí que se va a modificar. Luego, este movimiento parabólico lo vamos a descomponer en dos partes, una parte en el eje X y una parte en el eje Y. Bien, en el apartado A, y vamos a meternos ya dentro del problema, nos pide la aceleración que experimenta el electrón. Si hay una fuerza, aplicamos la segunda ley de Newton, evidentemente tengo una aceleración en el eje vertical, pero aceleración. Bien, ¿la fuerza a qué se debe? Pues la fuerza se debe al campo eléctrico. Por lo tanto, vamos a poner la fuerza como el producto de la carga Q del electrón por el valor del campo E. Igualando estos dos términos, me va a quedar que el producto de la masa de la aceleración es igual al producto de la carga del electrón por el valor del campo. Si despejo la aceleración, tengo en el numerador carga por campo dividido la masa del electrón. Una expresión muy sencillita para el cálculo de la aceleración vertical que sufre el electrón, evidentemente en módulo. Bien, no nos lo da el problema, pero necesito datos. Necesito datos como son la carga del electrón, que lo voy a poner yo, lo he buscado, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Seguro que después de hacer un montón de problemas de este tipo ya te sabes la carga del electrón, cuál es su valor. De igual manera, la masa del electrón. La masa del electrón, 9,11 por 10 elevado a menos 31 kilos. Y el campo, intensidad de campo, nos lo da el enunciado, es de 10 elevado a 5 voltios metro. Bien, sustituimos, ¿no? Sustituimos a, ¿qué va a ser? El valor de la carga, 1,6 por 10 elevado a menos 19, el valor del campo, 10 elevado a 5, y lo dividimos entre el valor de la masa del electrón, 9,11 por 10 elevado a menos 31.
Esto sale un valor de 1,76 por 10 elevado a 16 metros por segundo al cuadrado. Como tengo sitio, voy a ponerlo otra vez aquí abajo. 1,76 por 10 a la 16 metros segundo al cuadrado. Lo voy a recuadrar. A mí me gusta siempre que llegue un resultado final recuadrarlo y que se identifique perfectamente. Bien, ya tengo el apartado A. Voy a borrar aquí esta pantalla y hacemos el B. Siempre que borro la pantalla se me va la tinta, no sé qué pasa. Vale, aquí lo pongo otra vez en blanco. En el apartado B me pide la ecuación de la trayectoria que sigue el electrón. Recuerda que la trayectoria es una parábola y tenemos en el eje X un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que en el eje vertical, que es donde está la fuerza eléctrica, tenemos un MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahí está la aceleración. Perfecto. Cogemos las ecuaciones de la cinemática que conoces ya de sobra, las aplicamos tanto para el eje X como para el eje Y. En el eje X aplicamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. X será igual a la X sub 0, posición inicial, más la velocidad en el eje X por el tiempo. Vamos a quitar la posición inicial X sub 0 y nos va a quedar la posición a lo largo del eje X va a depender de la velocidad de entrada y del tiempo. Muy bien, vámonos al eje Y. Ecuación del movimiento acelerado. Posición inicial más velocidad inicial, y cuidado aquí, porque la del eje Y únicamente, más un medio de la aceleración en el eje vertical y por el tiempo al cuadrado. Y como digo, aquí vamos a poner I sub 0, posición inicial 0, y el electrón entra horizontalmente, por lo tanto, no hay velocidad de entrada en el eje vertical, luego V sub 0i lo vamos a quitar. Me queda una expresión más sencillita, I igual a un medio de A I por T al cuadrado. Bien, ¿cómo obtenemos la ecuación de la trayectoria? Ecuación de la parábola. Nos vamos a la primera ecuación, que te voy a copiar otra vez, x igual a vx por el tiempo. Vamos a despejar el tiempo como el cociente entre la posición x y la velocidad de entrada v sub x. Lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a parar un poquito esto de aquí. Lo elevamos al cuadrado y lo introducimos en la ecuación de segundo grado del eje vertical, eje y. Lo hacemos y igual a un medio de la aceleración, que la tenemos calculada, por el tiempo al cuadrado, que va a ser x al cuadrado dividido la velocidad de entrada en el eje x al cuadrado. Esto ya es la ecuación de la parábola. A, dos veces la velocidad de entrada en el eje x al cuadrado por x al cuadrado. Donde esto de aquí, este término es una constante. Por lo tanto, va a ser, como ya conoces, la ecuación cuadrática de la parábola y en función de x al cuadrado. Lo tenemos todo. Tenemos calculada la aceleración, por tanto, vamos a sustituir a dos veces v sub x al cuadrado y la posición al cuadrado. Sustituimos, la aceleración la hemos calculado antes, 1,76 por 10 elevado a 16. Abajo, dos veces la velocidad de entrada en el eje X, por supuesto, 10 elevado a 4 elevado al cuadrado y en función de X al cuadrado. Esto nos queda la ecuación de la parábola y igual a 8,8 por 10 elevado a 7 por x al cuadrado. Ecuación de la parábola o ecuación de la trayectoria, que es precisamente lo que nos piden en el segundo apartado, apartado B. Bueno, pues esto ha sido el problema, bastante facilito. ¿Qué te parece? Luego nos vemos. Adiós.